vamos a perder clases el día miércoles. No, otra vez. ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Combate de Angam. Dios. Pobre Grau. Ya. Entonces, los casos clínicos de la próxima semana, voy a ver si es que los avanzamos por lo menos 1 o 2 el día viernes, que nos volvemos a ver. ¿Ya? Vemos miércoles y luego nos vemos el viernes. Entonces, la próxima semana, no es miércoles. Esta semana estamos normalitos, ¿no es cierto? No hay problema. Pero la próxima semana no hay clases el miércoles, entonces lo del miércoles lo tengo que hacer el viernes. Como ya avanzamos virus, y los virus son bastante cortitos, entonces puede ser que haga 1 hora de clases y 1 hora de casos clínicos, para no estar tan atrasados y luego ya la siguiente semana ya me pongo al día con todo, ¿ya? Entonces, pero quiero ver bien la programación, para que no haya problemas, ¿ya? Vamos con lo que nos toca hacer esta semana. Entonces, tenemos que ver Pseudomonas, Vibrio y Helicobacter. Entonces, en el caso de la Pseudomonas, es un bacilo negativo que va a ser oxidasa positivo, que es aerobio, es decir, no fermentador, lo cual es importante que ustedes se acuerden de eso, que no es fermentador, que tiene movilidad, que dentro de sus estructuras presenta cápsula y que también tiene la capacidad de formarme esta capa de slime. Van a presentar endotoxinas como todo gram negativo, que son utilizadas como agentes proinflamatorios. Tiene exotoxina A, que lo que hace es la riboxilación del ADP. Y hemos visto que tiene resistencia a los beta-lactámicos porque tiene las beta-lactamasas, que son mediadas por plásmidos y también por enzimas acetílicas. Eso a gran escala. Entonces, cuando nosotros hacemos la identificación de esta bacteria, igualito utilizamos nuestra batería, ¿sí? Donde va a ser positivo para el citrato de Simmons. Entonces, ¿qué color va a tener? Azul. Negativo para descarboxilasa de lisina y también para la ornitina. No me va a producir SH2 y por acción de la trimetilamina me va a producir un olor dulce a frutas en los medios de cultivo. Pero no van a abrir, por favor, todos los cultivos están sellados, justo para que no metan sus narices, donde no tienen que meter. Ahora, con ustedes hemos aprendido que en el perfil bioquímico, en los diferenciales bioquímicos, hemos hecho TSI, LIA, zinc, citrato, ¿ok? Con la Pseudomonas vamos a adicionar una prueba que está compuesta por 2 tubos. Esa prueba es OF, O de oxidación, F de fermentación. ¿Cómo se hace esta prueba de OF? Utilizamos un mismo medio en estos 2 tubos. ¿Listo? Entonces, ¿en qué va a consistir? Son tubos que, si ustedes se dan cuenta, no están inclinados como lo que hemos visto antes, son tubos rectos. Se va a sembrar la bacteria y un tubo vamos a utilizarlo justo para ver la oxidación y el otro la fermentación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros analizamos? Si la bacteria tiene la capacidad de producirme ácido, ya sea por la vía de la oxidación o por la vía de la fermentación. Como los otros tubos, un medio ácido, ¿de qué color va a ser? Ácido amarillo, ¿no es cierto? Acá también, ¿listo? Entonces, el pigmento amarillo significa que la bacteria está produciendo ácido. En este caso, en el tubo que está abierto, que es para la oxidación. ¿Abierto por qué? Porque está expuesto al oxígeno, ¿sí? Para que algo se oxide yo necesito oxígeno. En cambio, el tubo que está destinado para evaluar la fermentación, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le agregamos parafina líquida, por eso es que dice tubo cerrado, ¿sí? Entonces, la parafina es como un aceite, de tal forma que el oxígeno no va a entrar, ¿listo? Entonces, si mi bacteria produjera ácido utilizando la fermentación, encontraría
un tinte amarillento en la superficie, ¿sí? En este caso, ¿qué ha pasado? El tinte se encuentra en la superficie del tubo que está expuesto al oxígeno, en el que está por la oxidación, mientras que en el de la fermentación no. ¿Qué significa? Que mi bacteria produce ácido solamente a través de la vía de la oxidación. Por eso va a ser oxidación positiva, fermentación negativa. Esa es la prueba de del OF en el caso de pseudo. Listo. Entonces, cuando nosotros vemos la pseudomonas, encontramos que esta bacteria, que la llamamos muchas veces bacteria come carne, se encuentra infectando heridas, ¿no?, que han sido expuestas a esta bacteria, en pacientes quemados, pacientes con algún estado de inmunosupresión. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un pacientito con una herida que tiene este exudado verdoso, esa va a ser mi muestra para poderla llevar a cultivo. Puedo hacer puro cultivo si de repente tiene una infección urinaria también por pseudomonas, se puede hacer coprocultivos, examen al fresco, etc. ¿Cuáles son los medios que utilizamos para pseudomonas? Puedo utilizar agar sangre, que ustedes ya lo conocen, donde vamos a encontrar que presenta beta-hemólisis, pero con una característica que no la tiene, por ejemplo, cuando hemos visto los estreptococos, que es el hecho que, aparte de la beta-hemólisis, las colonias tienen un color metálico. ¿Se acuerdan cuando vieron en el MB de E. coli ese tinte verde metálico? ¿Sí? Esta también tiene un tinte metálico y puro, ¿sí? Lo mismo. Eso se ve con el agar sangre. Luego tenemos el agar maconque, como es un bacilo gram negativo, va a crecer allí y va a ser incoloro, es decir, que no fermenta la lactosa. Y el agar que es selectivo, bueno, de cierto modo selectivo, es el agar cetrimide o cetrimida, donde las colonias de pseudomonas van a tener un pigmento verdoso, azulado, que cuando yo lo coloco este agar a luz ultravioleta va a emitir fluorescencia. Entonces voy a tener el agar sangre, el agar maconque y el agar cetrimide como los tres más importantes para poder hacer el aislamiento de pseudomonas. Entonces, también hacemos bioquímico, ¿sí? Entonces, este es el TSI, ¿cómo lo leo? K sobre K, muy bien. Acá, el IAN. K sobre Citrato positivo, urea negativo. Esto es el agar mío, que no lo tenemos, nosotros tenemos el agar cis, ¿sí? Hemos dicho, no produce SH2, si tiene motilidad y es indol negativo, ¿ok? Esa es la característica de pseudomonas. Además de eso, vamos a tener oxidación positiva, fermentación negativa, ¿no? Es OF abierto, OF cerrado. Listo. Luego tenemos el Helicobacter pylori, que también es un bacilo gram negativo. ¿Qué pasó? En sí es motilidad positiva. Motilidad positiva. Motilidad positiva. Listo. Entonces, con el Helicobacter también es un bacilo gram negativo, que va a ser oxidasa positivo, catalasa positivo, ureasa positivo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Normalmente lo asociamos al estómago, pero inclusive lo podemos encontrar a nivel hepatobiliar. Muy poquito, pero sí se puede dar. ¿Listo? Hay medios para poder aislar a esta bacteria, sí, como es el agar brucela o el agar infección corazón-cerebro. El agar sangre también puede servir, o el agar chocolate. Pero muy poco hacemos el aislamiento en cultivo porque demora mucho en crecer. Son 5 días, entonces hay otros métodos que me permiten hacer una detección más rápida y más precisa. Cuando se siembra, por ejemplo, en agar sangre, es débilmente hemolítico. Y en cuanto a lo que me produce el Helicobacter, va desde una gastritis aguda o crónica, pasando por una úlcera, ¿no? Y me puede inclusive producir neoplasias, como es el caso del adenocarcinoma gástrico, y también linfomas, un linfoma especial que es el linfoma de tipo MALT. ¿Qué utiliza esta bacteria para causarme todos estos problemas? Bueno, tenemos la fosfolipasa A1, A2 y la C, que lo que hacen es justamente el daño sobre la mucosa gástrica y la mucosa duodenal,
tiene los flagelos, que eso ayuda a que se mueva entre el moco que va a estar protegiendo la mucosa gástrica. Tenemos la ureasa, que también lo que hace es que produzca la bacteria amonio, que lo que va a hacer es ayudarla a sobrevivir al pH ácido. Y también produce gastrina y ácido, que también, si yo agrego ácido a esta mucosa, por más que esté preparada para resistirlo, va a causarme un proceso inflamatorio. Tiene las mucinasas, que ayuda a la destrucción de este moco que nos protege el epitelio. Tiene adhesinas para justamente pegarse a las células. Y dentro de esto, estas dos estructuras que son importantes, que es la citotoxina vapovolante, que va a reclutar o va a activar la interleuquina 8, que es un proinflamatorio, y la proteína LATAC-A, que lo que hace es aumentar o potenciar la acción de la citotoxina vapovolante, y además va a atraer a neutrófilos. Entonces, cuando nosotros vemos las muestras de biopsias gástricas y encontramos Helicobacter, no solamente voy a ver a la bacteria, sino que también voy a ver cómo está el epitelio lleno de células inflamatorias, linfocitos, polimorfos, etc. Y tenemos la superóxido dismutasa, que es un radical libre, que también me va a causar daño sobre la mucosa y me permite o le permite a la bacteria sobrevivir dentro de los polimorfos y de los monocitos. Entonces, ¿qué es lo que tiene un paciente con gastritis? ¿De qué se quejan los pacientes? Acidez. Náuseas, dolor, es lo más importante. ¿El dolor de qué tipo? Como quemazón, urente, ¿no? Un dolor urente ubicado ¿dónde? En la boca del estómago. ¿Cuál boca del estómago? ¿No? Estudiantes de medicina. Epigastrio, boca del estómago. En el epigastrio. Entonces es un dolor urente en epigastrio. ¿Cuándo se presenta ese dolor? Cuando no come. En la mañana, ¿no? Cuando no come el paciente. Y va a calmar con los alimentos. Esa es una gastritis, que seguro que la tienen ustedes. Estudiante de medicina que se respeta tiene que tener mínimo su gastritis. Si el paciente, por ejemplo, no se cuida y continúa con eso, esto va a evolucionar o puede evolucionar a una úlcera gástrica, como la que me sacan ustedes. Y entonces ahí, ¿el dolor sigue siendo urente? Sí. Pero ¿cuándo se presenta? Después de los alimentos. Porque es algo muy simple. Es una herida que yo tengo en mi pancita y que si como, estoy echando salsita, pimienta, rocoto y todo lo que los menjunjes de la comida sobre la herida abierta. Y entonces hay más dolor, ¿no? Entonces ahí el paciente ya no quiere comer. La otra cosa que se presenta tanto en la gastritis como en la úlcera es ese embotamiento, es decir, el paciente está lleno de gases, siente que la digestión es mucho más difícil, ¿no? Aparte del dolor y las molestias que tiene, ¿sí? Entonces, la sintomatología es bastante clara, ¿ok? ¿Qué puedo yo hacer para llegar al diagnóstico? Lo mejor, o sea, lo que más recomendamos siempre va a ser la endoscopía, ¿sí? Hay varias formas de llegar al diagnóstico, pero la endoscopía, digamos, endoscopía más biopsia, esto es lo más adecuado. ¿Por qué? A mí no me sirve de nada decirle al paciente tienes Helicobacter si no estoy viendo el grado de la lesión que tiene. Porque imagínense, tiene Helicobacter, le trato el Helicobacter, pero por ahí los cambios que se están dando en las células son displásicos, es decir, que está a un pasito de hacerme una neoplasia. Mi comportamiento terapéutico va a variar, porque tengo que estar atenta a que ese paciente tiene riesgo de desarrollar un adenocarcinoma, ¿no? O de repente ya me está haciendo un linfoma. El linfoma se va a curar, sí, pues quitando el Helicobacter, pero tengo que administrar otras cosas. ¿Listo? Entonces, siempre sugerir la endoscopia por más molestoso que sea, porque no es nada fácil que te metan tu tubito mientras estás dormida y todo. Pero es por lo menos una vez hacerlo. Una vez que ya se diagnostica, los demás, las formas de control o de seguimiento se pueden hacer con los otros exámenes. ¿Listo? La otra cosa que también hacemos, bueno, el cultivo que ya le hemos dicho que es bastante laborioso, más para resistencia bacteriana, para lo que son los estudios,
Y dentro de las pruebas no invasivas tenemos el urea breath test, que es al paciente lo que le damos es que tome urea marcado con carbono 13 o carbono 14, ¿sí? Entonces, si mi paciente tiene la bacteria, esta bacteria produce una enzima que es la ureasa. La ureasa, que es la que va a hacer, va a separar este carbono y va a ser inhalado el carbono marcado, lo va a exhalar, ¿sí? Lo va a exhalar, entonces yo lo voy a medir. Si es que no tuviera la bacteria, pues no hay la ureasa, entonces esto se sigue juntito y entonces no va a exhalar el carbono marcado. Ese es el urea breath test. Y también tenemos la serología, es decir, voy a ver la presencia de anticuerpos contra este antígeno, puedo utilizar la prueba de ELISA, entre otras pruebas, pero la más frecuente es la de ELISA. También se puede ver la presencia de antígenos en las deposiciones, pero estas pruebas más las vamos a utilizar como hacer seguimiento del paciente, ¿no? Es decir, le doy el tratamiento, si quiero saber si es que ha funcionado o no el tratamiento, puedo hacer exámenes no invasivos, ¿ya? Porque no se puede estar a cada rato haciendo endoscopías y sacando biopsias. Eso se hace una vez y después, si es que tuviera algo, cada 6 meses, y luego se va haciendo cada 1 vez al año y luego cada 3 años, ¿no? Dependiendo de cómo esté. Entonces, las biopsias lo que me van a permitir a mí es no solamente ver la presencia de la bacteria, sino también ver cómo está el resto del tejido, ¿no? Entonces, ¿qué tensiones podemos utilizar? Hematoxilina eosina, que es la que más utilizamos nosotros. Puedo utilizar Wartin Starry, que también acá están estos pelitos que ustedes ven, estas cositas chiquititas, eso es el Helicobacter. Y también se puede utilizar Giemsa, ¿no? Es raro, yo nunca he visto Wartin Starry ni Giemsa, siempre las he encontrado con hematoxilina. Pero uno tiene que saber dónde vas a buscar el vacío. Normalmente están en el fondo de la glándula, metidos entre el moco, hacia la luz. ¿Listo? Estos son los medios de cultivo, ¿no? Que demoran bastante en incubación. La prueba del aliento, ¿no? La ureasa, para ver la exhalación del CO2 con el carbono marcado. Y una vez que tengo el diagnóstico, ¿cómo es que vamos a tratar a estos pacientes? Tenemos 3 líneas de tratamiento y todo va a depender de la historia de la enfermedad de mi paciente. Entonces, si tengo un paciente que recién estoy diagnosticando gastritis, inicio con una terapia de primera línea. Todos los tratamientos tienen que tener 3 cosas: un inhibidor de bomba de protones, un antimicrobiano y bismutol, ¿sí? O bismuto, no bismutol. Bismutol es el nombre comercial, bismuto es el nombre general. ¿Listo? Entonces, dentro de los inhibidores de bomba de protones, ahí tienen un montón: omeprazol, lansoprazol, hay un montón. No ranitidina. La ranitidina no es un inhibidor de bomba de protones. ¿Listo? Entonces, en esta primera línea que tengo, claritromicina, amoxiclavulánico, metronidazol. ¿Por cuánto tiempo? 14 días. ¿Listo? La terapéutica general para gastritis es 14 días. No puedo dar menos tiempo. Puedo dar más, inclusive. Si, por ejemplo, tengo un pacientito que es alérgico a la amoxicilina, es decir, alérgico a las penicilinas, en lugar de darle amoxi, le puedo dar doxiciclina, que es una tetraciclina, o más metronidazol. En segunda línea, igual, amoxi con levofloxacino o también doxiciclina más metronidazol, o inclusive ya existe en el mercado unos kits que viene todo el tratamiento. O sea, en lugar de que tome 800.000 pastillas, mi paciente me toma 2 o 3 pastillitas que vienen. ¿Listo? Entonces, hay más aceptación para el tratamiento. Si fuera alérgico, se puede agarrar y utilizar levofloxacino más claritromicina. Y ya en la tercera línea lo que hacemos es jugar un poco con la mezcla de los antibióticos de la segunda línea. Entonces, por ejemplo, yo detecto a mi pacientito, le doy su tratamiento, y si de repente de acá a 1 año regresa presentándome molestias de gastritis, ¿qué significa? ¿Se ha reinfectado o de repente nunca se curó? ¿Seguros? Es una reinfección. Sí se curó, pero habrá comido las mismas cochinadas que sabe comer y otra vez se volvió a contagiar. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, ¿puedo repetir el tratamiento inicial? Sí puedo.
Sí, porque ya lo curé en la primera. Si, por ejemplo, utilicé amoxiclavulánico más metronidazol, por ejemplo, y regresa al año, puedo volverle a dar amoxiclavulánico, porque el tiempo que en que ha regresado es demasiado, ¿no? O sea, ya, si es que no lo hubiera curado, ¿qué hubiera sido? Ah, me hubiera regresado de repente al mes, ¿no? Entonces, ahí sí, pues, ahí tengo que agarrar y cambiar medicamento, porque significa que no funcionó. Y entonces rotaré de repente a un levofloxacino con doxiciclina, no sé. Entonces, vamos viendo qué tratamiento utilizamos dependiendo de cómo está respondiendo mi paciente. ¿Listo? Ahora, la otra cosa que hay que tener en cuenta con el tratamiento para el Helicobacter son los efectos secundarios de esta medicación. Por ejemplo, ¿qué puede producirme el bismuto? ¿Qué efecto secundario? Bueno, ¿qué puede producir? Estreñimiento, porque si han visto la propaganda de bismutol, ¿no? Dice para los gases, indigestión y diarrea. ¿Por qué? Porque corta la diarrea. Entonces, si tengo un paciente que de repente es naturalmente estreñido, tengo que decirle, ay, por si acaso tiene que tomar más agüita, comer un poquito más de fibra para ayudarle con el estreñimiento. ¿Listo? ¿Qué me puede producir el metronidazol? ¿Qué efecto secundario? Ya sé que no han hecho fármaco, pero tienen que saber, por lo menos aprender lo que vamos a utilizar. ¿Qué hace el metronidazol? ¿Qué pasa si lo tomo con alcohol? No, eso naturalmente el alcohol. Tampoco. Bueno, si está dentro de... Sí te puede producir taquicardia, enrojecimiento, eso se llama un efecto antabús. El efecto antabús significa de que potencia, es como un efecto, como una alergia mezclada con la peor borrachera que hayas tenido. Por eso cuando tomas metronidazol no se toma ni una sola gota de alcohol. O sea, ni una gotita que ya te va a dar ese efecto. ¿Listo? La otra cosa que produce el metronidazol normalmente es un sabor metálico en boca. O sea, durante los 14 días vas a hacer como si estuvieras mascando un pedazo de fiel. Todo te va a saber a fiel. Es lo malo con el metronidazol. Luego, por ejemplo, en el caso de la claritromicina que yo la estoy utilizando para tratar una lesión en el estomaguito, ¿no es cierto? Pero tiene lo malo que es bastante gastrolesivo. O sea, todavía le va a causar al paciente un poco más de dolor, o sea, de molestias gastrointestinales, ¿no? Pero hay que avisarles. En el caso, por ejemplo, del levofloxacino, no le puedo dar levofloxacino a personas que hacen mucho ejercicio. ¿Por qué? Porque tiene efecto secundario de romper tendones. Entonces, si de repente vas al gimnasio y tomas levofloxacino, te puedes romper el tendón de Aquiles o en la mano. Entonces se indica, mientras dure el tratamiento, evitar cualquier esfuerzo físico exagerado, nada de estar cargando pesos. Imagínense a una señora, le doy levofloxacino y carga las bolsas del mercado, se termina rompiendo algún tendón. Pasa. ¿Listo? No va a ser siempre, no en todos, pero son efectos secundarios que yo tengo que tomar en cuenta al momento de dar las indicaciones a los pacientes. ¿Listo? Eso ya lo aprenderán el próximo año si es que pasan a hacer farmacología. Muy bien. Y luego vamos con el vibrio coleral. Entonces, este vibrio también, otro bacilo, gran, negativo, curvado, con flagelo polar, pero que va a ser anaerobio facultativo. No tiene cápsula, a diferencia de Pseudomonas, es oxidasa positivo también, fermenta la glucosa. Y la característica que tiene vibrio es de que va a crecer en un medio alcalino, no resiste los ácidos. ¿Listo? Pero, ojo, tiene sus maneras de defenderse en el medio ácido del estómago. Por eso es que coloniza no el estómago, va a llegar al colon. Allí vamos a encontrar a vibrio. ¿Listo?
hay 139 serotipos que están basados en el antígeno somático, por eso es que los denominamos O1, ¿no? Que es el más conocido. Además, se puede hacer la clasificación en biotipos y en serotipos. Los biotipos tenemos el TOR y el clásico, y los serotipos el Hikoshima, Ogawa y el Inaba. Ya me contarán cuál fue el que nos dio problemas acá en el Perú en los 90. Entonces, por eso acá decimos, ¿no? El reservorio es el colon, porque la bacteria va a pasar el estómago, pero no se puede quedar allí, porque si no, se va a morir por la acidez del estómago. Entonces, por eso es que las dosis infectantes son tan altas, ¿no? Porque hasta que llega al colon, ya la mitad de esa dosis va a llegar, ¿no? Y aún así me va a causar problemas. Dentro de su estructura tenemos el antígeno O, que es el antígeno somático, que es el que utilizamos para su clasificación, y también tenemos el antígeno taquero. ¿Cómo se transmite? Por el consumo de alimentos que están contaminados con heces, ¿no? ¿Cómo fue el problema de la epidemia que tuvimos en el 91? El cólera. ¿Y cómo llegó ahí la bacteria? Por el río. Un barco chino, otra vez los chinos, ¿no? Sí, ya conocemos a los chinos con estos días. Ya, ¿y qué pasó con el barco chino? Estaba cochino. Y sus deposiciones se tiraron del mar y los peces comieron eso, y cuando comieron los peces, ya está, ¿no? Entonces, un barco, obviamente no hay dónde sacar las deposiciones, todo eso va al mar y los peces se contaminaron con eso. ¿Y qué es lo que comemos nosotros? Pescado, ceviche, ¿no? El pescadito crudo. Entonces, eso fue uno de los problemas, que justo la epidemia se dio en el verano del 91 por eso, ¿no? Entonces, y se inició en el caso del Perú, en el sur chico de Lima, ya que en Arequipa fue un poco más diferente, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la característica de los pacientes con cólera? Las deposiciones, ¿no es cierto? Que son como lavado de arroz. Muy bien. ¿Y por qué toma esa coloración? Porque Ya no puede botar casi nada. Ha eliminado tantos líquidos que... ¿Seguras? Eso es lo que ¿Por qué son blancas? ¿Qué tienen? Pus. Muy bien. ¿Qué más? Oigan, los leucocitos hacen moco, ya, sí, ya, el moco tiene leucocitos, ¿qué más? Y gran cantidad de células epiteliales. Ese es el lavado de arroz, ¿no? ¿Okay? Entonces, ya, la diarrea pues es clásica, no la puedes confundir con nada, porque hemos visto en los cuadros anteriores, ¿no? Diarrea con moco, diarrea con moco y sangre, diarrea con solo sangre, diarrea con alimentos, ¿sí? Pero en ningún momento hemos mencionado diarrea blanca. Entonces, esto sí es clásico patognomónico del cólera, ¿no? Y se acompaña también de vómitos. Entonces, ¿cuál es el problema con este tipo de diarreas? La pérdida tan rápida de líquidos y electrolitos, ¿no? Entonces, los pacientes pierden volúmenes muy grandes en corto tiempo. Y entonces, acuérdense que para que yo pueda reponer, para que pueda rehidratar al paciente, yo calculo, ¿no es cierto? ¿Cuánto está saliendo para yo saber cuánto tengo que meter? En estos pacientes, la velocidad, o sea, sí lo calculo, pero es mucho más la velocidad de lo que sale que de lo que está entrando. Pese a que en esas épocas, o sea, igualito utilizábamos a chorro por las 4 extremidades para que se puedan hidratar, y aún así la gente se moría por estos cuadros de shock hipovolémico, porque no se podría controlar. O sea, los pacientes se morían bañados en diarreas y en vómitos. ¿Listo? Y además tienen que tener en cuenta que no es solamente agua lo que se pierden electrolitos. Entonces acá tenemos la hipocalemia. ¿Cuánto es el valor normal de potasio? 3.5 a 4.5.
Entonces, eso es mi rango de normalidad. Si tengo menos, tengo que agarrar y reponer, ¿no es cierto?, esos electrolitos. ¿Y cuál, por ejemplo, cuál es el cuidado que tengo que tener en el momento de reponer el potasio? ¿Cómo se repone potasio? Poco a poco. Potasio. ¿Cómo lo repones? La velocidad. ¿Cómo se hace esa reposición? O sea, al final ya tienes que hacer tus calculitos, todo lo demás, pero acuérdense que el potasio yo lo tengo que poner lento, porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Y aparte de las arritmias, ¿qué más va a pasar? Ahora sí. ¿Dónde les han metido esa Decían que se subía. hipoglicemia? ¿Cuál hipoglicemia? Tiene que ver el potasio con glucosa. No, señor. Frecuencia. Sí, ya, ¿qué pasa? Mielinólisis pontina. Muy bien. La única que va a pasar de semestre. Ya. El resto lo regreso. No puede. ¿Y qué significa la mielinólisis pontina? ¿Qué es mielinólisis? La presión. Pontina viene ya está, del bulbo. ¿Y qué más? Lo que estás haciendo es, literalmente lo estás quemando el cerebro. Entonces, no puedo meter muy rápido el potasio. Sí me producen arritmias, ¿ah? Pero lo peor que puede pasar, o sea, la arritmia la puedo medio manejar, pero la mielinólisis pontina no. Todo más, el potasio es una de las cosas que podemos utilizar. Eso siempre les cuento, pero no es algo que tienen que hacer. ¿Listo? El potasio lo pueden utilizar para desaparecer a alguien sin dejar rastro. Porque si tú metes potasio, el potasio se va a absorber y finalmente ocasiona la muerte del paciente. Y es algo que en medicina legal no tiene. No hay muy pocas formas de poderlo detectar. Pero eso es algo que simplemente se sabe y que no se hace. No se hace. ¿Por qué? Por estas cosas que pueden, porque le vas a producir un infarto a tu paciente. El infarto nos tiene cualquiera. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado. O sea, de todos los electrolitos, con el que tienen que tener mucho cuidado es con el potasio. ¿Listo? El cloro, el sodio, ok, tienen sus cosas. Pero el potasio, hacer los retos del potasio, hay que ser muy preciso, saber con qué velocidad van a pasar, decirle a las enfermeras, tienes que ponerlo de tal forma. ¿Ya? Asumo que en fisiología les habrán enseñado los retos de potasio. ¿Sí? Con esas caras no se las creo. De repente sí, pero no se acuerdan. Pero tienen que tomar atención en eso. Esto es bastante importante. Luego, la otra cosa que se produce también por la pérdida de electrolitos es el ilio. No, ilio, ¿no? ¿Qué es el ilio? Es la. Peristalsis. El hilo. ¿Qué es el ilio? No, ¿No es el ilio terminal? no, ese es ilio. Ah, Estoy hablando de ilio. Es el ilio. Es más bien todo lo contrario, cuando no hay peristaltismo, una parálisis de los movimientos intestinales. Entonces, normalmente, ¿cómo escuchan su pancita? Ahorita debe estar haciendo ¿no? Una conversación loca. Cuando tienen ilio, no hay esos movimientos. Yo me pongo el estetoscopio, escucho la pancita y no hay nada, hay un silencio. Entonces, eso también se va a ocasionar por la pérdida de electrolitos, ¿no? De líquidos y electrolitos. Después, a ver, ¿qué más? Bueno, en los niños, siempre con mucho cuidado, lo que es fiebre y convulsiones, ¿listo? Y bueno, entonces tenemos este paciente que tiene estas deposiciones particulares y entonces empezamos a aislar a la bacteria. El problema, por ejemplo, en los años, en el 91, donde fue esta epidemia, el mayor problema que tuvimos fue, uno, que nosotros nunca habíamos conocido una infección por vibrio, por cólera, porque no es algo común en nuestra zona, eso es más para la parte de Asia, ¿listo? Y entonces no se tenía tampoco los medios de aislamiento. Es como lo del COVID,
En el COVID no sabíamos qué era, ¿no es cierto? Y eso cuesta caro. Lo mismo pasó. Y la otra cosa también importante es la vía de transmisión. ¿Por qué? Porque en el caso del cólera, no solamente en las deposiciones vamos a encontrar la bacteria, sino también en los vómitos. Entonces, imagínense, alguien en casa estaba enfermo, deshidratado al máximo, sin fuerzas ni siquiera para levantarse de la cama. Obviamente venía el familiar, lo limpiaba, lo cambiaba, y no había en ese entonces todas las medidas de limpieza que nosotros conocemos hoy en día, y que algunas ni siquiera o sea, por más de que hemos pasado todos estos problemas, ni siquiera las ponemos en práctica. Entonces caía toda la familia enferma de cólera. Y también, ¿cuál era el otro problema? En el 90, en la década del 90, teníamos muchos problemas, casi como los de ahora, ¿sí? Había inflación, había terrorismo, y no teníamos un buen sistema de agua y desagüe. ¿Y hay que cambiarlo? Nada. Bueno, algún día cambiará. Pero, ¿dónde iban las excretas? ¿Dónde iba el desagüe? Al río o a las acequias en el caso de las áreas rurales. O sea, las áreas rurales, ¿qué es? Agarras tu vasín y lo botas afuera, ¿sí? Y entonces, si ustedes van a los pueblos, ¿de dónde sacan el agua? De las acequias o de los pozos. Todas las casas que hacen, abren su huequito y encuentran agua subterránea. Y esa agua subterránea, ¿qué va a hacer? Todo el filtrado de la superficie. Todas las excretas que están en la superficie se filtran a estas aguas, y uno consumía esa agua. Además, en esa época, nosotros ¿qué hacíamos? Abrías el caño y tomabas el agua. Ahora, ¿qué haces? No vas a tomar agua del caño, ¿no? Agarras, te vas y te compras tu botellita de agua San Luis, de todas las que hay. En ese entonces no habían esas aguas, ¿listo? Entonces, ya lo mucho agarrabas y hacías hervir tu agüita de tu tetera y ya está. Eran tiempos, yo era pequeñita, pero todavía me acuerdo. Muy diferentes. Ahora que tenemos la posibilidad de tener mejoras en cuanto al acceso de agua potable, de desagüe, ok, mejoran ciertas cosas, pero si ustedes se van a los pueblos más lejanos, o sea, el agua les llega 2 veces a la semana en estas cisternas y los van a guardar en sus tachos, en el mejor de los casos, ¿no? Porque los pueblitos sí, pues agarras, vas al manantial y jalas tu agüita, ¿no? Para poderte alimentar. Entonces, ese es un problema bastante serio en nuestro país, que nos lleva pues a tener este tipo de infecciones. ¿Y hemos aprendido algo? No, porque después del cólera nosotros sabemos que, oye, tienes que tomar el agua cocida, que te tienes que lavar las manos después de ir al baño, antes de los alimentos, cuando preparas la comida. Llegó el COVID, ¿se lavaban las manos? No tanto, porque si no, no hubiéramos tenido tanta infección. Hemos aprendido con el COVID a, por ejemplo, agarrar tu alcoholcito, ¿sí? Ya, ¿cuánto duró eso? Disculparán, ¿pero tienen alcohol en sus carteras? No creo. No, si lo tienen de adorno. Entonces, lamentablemente, pues no aprendemos las formas más sencillas de evitar todo este tipo de infecciones, y siempre, cada cierto tiempo, pues nos toca una epidemia por ahí, ¿no? Espero que no haya otra pandemia. Una epidemia sí la aguantamos, otra pandemia no lo sé, ¿listo? Pero las medidas de higiene son sumamente importantes y estaremos controlando gran parte de las enfermedades infecciosas, ¿listo? Entonces, al estar en contacto con estas muestras o con lo que son las heces y los vómitos, pues uno se contamina. Entonces, esa es la muestra ideal, pero ojo, para que yo pueda aislarlo, tengo que manejarlo de cierta forma a esta bacteria, porque acuérdense, no soporta el ácido. Entonces, hay medios especiales. ¿Puedo sembrarlo en Macoque? Sí, va a crecer igual, colonias transparentes, lo que quieran. Y el medio que me sirve para su aislamiento exclusivo es el medio TSBS. Este medio, que va a tener un pH hasta 9.5, lo cual va a ayudar a que no crezca nada más, que contiene proteínas, sales biliares, cloruro de sodio, tiosulfato de sodio, citrato férrico y sucrosa. Y va a tener un indicador de pH que es el ácido bromotimol.
colonias de vibrio son colonias amarillas, de Vibrium cholera, porque hay otro vibrio que es el Paremolíticus, que las colonias más bien van a ser verdes. ¿Okay? Esa es la forma de poderlos diferenciar. En el caso de bioquímico, vamos a ver. Este es un TSI. ¿Cómo lo lee? Azobrea. Muy bien. Elía, citrato, Positivo. urea. Urea, en el caso de la urea para vibrio es variable. A veces me da positivo, a veces me da negativo, depende del humor del vibrio. Esto me parece que la que tengo acá es urea negativa. Y en el caso del zinc va a ser movilidad positiva, indol positivo. ¿Quién era indol positivo? El cherichacol. Acá tenemos otro positivo. ¿Listo? Y SH2 negativo. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Lo más importante, la hidratación. El paciente se muere por deshidratado. ¿Listo? Entonces, tengo que saber cuándo le tengo que dar sales de rehidratación y cuándo tengo que utilizar la vía parenteral. Ya me explicarán, según la OMS, cuáles son los planes de rehidratación, ¿no? Cuando aplico el plan A, el plan B, el plan C, ¿no? Y cuáles son las medidas que tengo que dar. Sabemos de que a grandes rasgos yo les he dicho, por cada pérdida voy a reponer líquido, ¿sí? Siempre y cuando el paciente tolere la vía oral. Si no tolera la vía oral, ¿cuánto de agua, cuánto de solución polielectrolítica o Ringer le voy a pasar? ¿No? Eso lo tengo que... ¿Y en cuánto tiempo? ¿Media hora, en una hora? Ustedes ya me van a explicar eso muy bien. Lo que sí no tenemos que darle son antidiarreicos. ¿Por qué? Porque lo que voy a estar haciendo es que la bacteria se quede dentro y me cause mayor. Y en cuanto a antimicrobianos, las tetraciclinas son excelentes. Puedo dar doxiciclina, trimethoprim, eritro o ciprofloxacin. Cualquiera de ellas funciona muy bien. Y me explicarán también cuál es la composición de las sales de rehidratación oral, ¿no? Porque, ya, ¿cuál es? A ver, la receta de cocina que siempre les enseñamos a preparar. Ya, en 1 litro de agua, ¿cuántas de sal? Una cucharadita. Una cucharada. ¿Y cuántas de azúcar? 8. 8 cucharaditas o 4 cucharadas, ¿no? Que se le equivale. ¿Lo han probado? No. ¿Y por qué no lo prueban? Porque sabe... no puede saber a chifa, pero... A ver, intenten probar, a ver si es que lo toleran. Imagínense a alguien... generalmente los pacientes no toleran ese tipo de hidratación, pero si están, como decían, en la punta del cerro, que a veces pasa, y no tienen nada en la costa, porque en las costas no hay nada, ni siquiera la salud cabal, ¿listo? Lo único que tienen que hacer es preparar esas sales. Acá es muy fácil, ¿no? Van a la farmacia y se compran el Electroral, Frutiliplet, con todos los sabores que ustedes quieran, Power, etc. Pero en otros sitios pues no hay ese acceso, ¿no? Y si solamente tienen agua, no importa, aunque sea agua le dan al paciente. Por ejemplo, cuando ustedes, después de una borrachera, ¿qué les hace a su mamita? Al día siguiente, sopita, ¿no es cierto? Su sopita de pollito. ¿Qué tiene esa sopita de pollito? Sal, agüita, ¿no? Sí, ya está. Y eso les encanta para poderlo revivir. Sí, ya sé que algunos agarran y matan la cruda con más cerveza o más trago, algunos por ahí. Pero entonces, eso es lo que el cuerpo necesita. Necesita agua y necesita sal. ¿Qué harán? ¿Qué travesuras harán ustedes? Así con la cara de tranquilitos, ya los quiero ver. ¿Listo? Entonces, es lógico. Y si un paciente pide tomar líquido, hay que darle todo lo que él requiere, pero ojo, no se lo pueden dar de golpe, tiene que ser poquito a poquito, y más todavía si son bebitos o pequeñitos, agarrarles y darles de cucharita en cucharita. ¿Listo? ¿Para qué? Para que puedan tolerar la vía oral. Si yo pierdo la vía oral, es mucho más complicado poderlos rehidratar, porque hasta que pueda encontrar la vena y todo lo demás,
acuérdense, con la deshidratación, ¿qué va a pasar con las venas? Colapsar. Colapsa, se aplastan. Entonces, más complicado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la rehidratación. Igual, ¿no? Saber cuánto le tengo que dar es importante. Si se sobrepasa, van a causar problemas. Y si no le dan lo suficiente, va a seguir deshidratado. ¿Listo? ¿Qué voy a contar allí? Te va a caer la cara. Se ríe, no, porque sabe que es culpa. Ya está. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer el día de hoy? ¿Qué pasó? ¿En niños también es 4 y 1? 4 y 1. O sea, Claro, porque es la o en bebés. es que en ellos no es como lo prepares, sino el volumen que les vas a dar. Y en cuánto tiempo se los vas a dar. Eso me lo vas a explicar. Porque para adultos es un volumen, para niños es otro volumen y es otra velocidad, es otro tiempo. Por eso, la OMS tiene los planos. Ahora, por ejemplo, las sales de rehidratación oral, que son estos paquetitos que nos tienen en las costas, fueron hechas por un patólogo peruano. O sea, no es algo que lo hayamos traído de afuera. Nosotros lo hicimos para nuestra población frente a la epidemia de cólera, ¿no? Y desde allí se han quedado hasta el día de hoy, ¿no? Son económicas, tienen lo que necesitan multiplicar. ¿Cuántos equivalentes o cuánto es la osmolaridad que le estamos dando? Igualito pasa con el lactato de Rinker, ¿no? Porque lo que damos es en relación a los miliosmoles o la osmolaridad que yo necesito alcanzar, ¿ya? Entonces, todo eso tiene un porqué. Muy bien. Entonces, tienen los cultivos de Pseudomonas en agar sangre, en cetrimide y en agar útil. ¿Se acuerdan del útil? Que es un cromoagar. Ya está. Que después hay vibrio en agar TSBS y ahí tienen dos. El vibrio en cólera y el vibrio para hemolíticos. El diferencial, o sea, el bioquímico, solamente hemos hecho en vibrio en cólera, ¿ya? No en para hemolíticos, para que no sufran. Y mientras tanto les voy a poner las laminitas de ¿ya? Una acá y otra acá. Preguntas, consultas, dudas. ¿Clarito? Ya está, muy bien.